Buenos días. Vamos a estudiar el libro de Primera de Reyes y vamos a empezar en el capítulo 8. Dice así: Salomón ordenó que los ancianos de Israel y todos los jefes de las tribus, más los jefes de las familias israelitas, se reunieran en Jerusalén para llevar el arca del pacto del Señor, de Sión a la ciudad. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Taní, que es el séptimo mes del año. Ahora Salomón está reuniendo a todos los jefes y a todas las personas de Israel y a todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para llevar el arca de Jerusalén, para llevarlo para el nuevo templo que él había hecho. 2. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Taní, que es el séptimo mes del año. Cuando los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, de los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. El rey Salomón y todos los israelitas se reunieron durante el arca y ofrecieron un sacrificio, ovejas y bueyes. Eran tantos los animales ofrecidos que no podían contar. Fíjate, entonces, ¿qué hicieron? Que empezaron a hacer sacrificio y eran tantos los animales que ellos no los podían contar, tanto. Luego los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en el lugar reservado para ella, es decir, en el lugar santísimo, en el santuario del templo, bajo las alas de los querubines. Sobre el lugar donde estaba el arca, los querubines tenían extendidas sus alas con los que cubrían el arca y sus travesaños. Estos eran tan largos que sus extremos podían verse desde el lugar santo que está frente al lugar santísimo, aunque desde afuera no podía verse, así que quedaron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy, o es hasta el día que escribieron el libro ese. Y a mí me parece que hasta el día de hoy es hasta el día de que escribieron el libro, no es hasta el día de hoy, que es la fecha que estamos hoy. Nosotros, si nos está basando ahí en el que dice hasta el día de hoy, se basa en que es hasta el día que habían escrito el libro. 9. Dentro del arca solamente estaban las dos tabletas de piedra que Moisés había colocado en Horeb. ¿Se recuerdan de que Moisés había hecho las tablas esas en Horeb? En que eso está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 5, donde dice: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, allá están como Jehová me mandó. ¿Ok? Entonces Moisés era el que había hecho las tabletas, las había puesto ahí en el arca, donde el Señor le hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó del templo del Señor. Fíjate, llevó las tabletas, no la llevó la tableta de la ley que le había escrito Moisés, que lo había escrito y se lo habían puesto en donde, en el santuario ahí. Y que cuando salieron los sacerdotes, ¿qué sucedió cuando salieron los sacerdotes? La nube llenó el templo del Señor. La nube llenó el templo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que el Señor empezó a convivir allí, en el templo. Entonces los sacerdotes habían salido. 11. Así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria. El Señor había llenado el templo con su gloria. También eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 40, del 34 al 35. Vamos a ver qué dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo, reunió la gloria, y Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová
lo llenaba. ¿Qué quiere decir? Que eso también sucedió cuando estaban ahí en el tabernáculo en el libro de Éxodo, y Moisés no pudo entrar más porque la presencia de Dios, la nube, se había llenado el templo. ¿Ok? 12. Entonces Salomón dijo: tú, Señor, has dicho que habitas en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que habites allí por siempre. Luego volvió rostro hacia el pueblo de Israel, que permanecía de pie, y les dio la bendición. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que lo hizo una promesa a David mi padre y la ha cumplido. El Señor le dijo: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel de ninguna de sus tribus, escogí una ciudad para que me construyera un templo donde honraran mi nombre, pero elegí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde honre mi nombre. Fíjate, entonces David, él amaba mucho a Dios. Y entonces él quería construir un templo. Y Dios, David hizo muchas cosas para Dios. Y para que usted vea, muchas veces de que Dios no quiere que nosotros hagamos cosas que lo van a agradar a Él, pero Él no quiere que nosotros lo hagamos porque Él tiene sus motivos. Dios tiene sus motivos y tiene sus deseos de quien Él quiera que haga sus cosas, la haga. Como David, sí, David fue un guerrero y peleó con Goliat y hizo muchas cosas por Dios. Pero Dios no quiso de que Él hiciera el templo. Él no quiso de que David hiciera. Entonces eso mismo nos puede suceder a todos nosotros hoy, de que nosotros queremos hacer algo para Dios y Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Nosotros tenemos que discernir y saber lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer para Él. 19. Pero no será tú quien construya, sino el hijo que vas a engendrar será el quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. El Señor le ha cumplido su palabra, pues me puso en el lugar de mi padre y me ha sentado en el trono de Israel, tal como lo prometió. Además he construido el templo al nombre del Señor y Dios de Israel. Está diciendo Salomón que Dios le prohibió a papá de que construyera el templo y le dio la oportunidad a él para que lo construyera, y entonces él lo hizo. 21. Allí he apartado un lugar para colocar el arca que guarda el pacto que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de la tierra de Egipto. Usted se recuerda cuando los israelitas eran esclavos allí en Egipto. Entonces Dios los sacó de allí. Entonces, ¿qué hizo? Le dio una ley, le dio unos papeles, unos panfletos, ¿no? Unas cosas, una guía a seguir. Esa guía que ellos tenían que seguir, no sé si la siguieron bien o no, pero lo podemos ver de que no la siguieron muy bien. Y esa misma guía prácticamente es para nosotros hoy, la Biblia. Y la Biblia hoy que nosotros tenemos nos enseña a nosotros a cómo podemos vivir y lo que le gusta a Dios y no lo que no le gusta a Dios. Y nosotros debemos seguir los mandamientos que dice la palabra, porque Dios lo que quiere es cosas buenas para todos nosotros. 22. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos hacia el cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Fíjate, ahora Salomón levanta las manos. Entonces le está hablando con Dios y le está diciendo que Él es el dueño de todo el cielo y de la tierra y de que Él tiene misericordia con las personas que lo honran y que lo obedecen. Fíjate lo que dice: de todo corazón, de que Dios, fíjate como dice aquí, Dios como tú.
pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. ¿Qué quiere decir? De que todos nosotros, todos ellos obedecían. Él, en ese tiempo él está obedeciendo a quién, a Dios, y que lo está honrando con todo corazón. Eso nosotros lo debemos hacer. Nosotros debemos amar a Dios y debemos obedecer a Dios y debemos honrar a Dios con todo nuestro corazón. 24. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Y una cosa que podemos ver de que él está diciendo, ¿no? De que la promesa que le hizo a su papá, la prometió. Entonces Dios es un Dios de promesa. La promesa que le prometió a David ya se realizó. Y entonces Dios siempre, Dios, todas las promesas que Él hace, Él las cumple. Nosotros a veces que no cumplimos las promesas que nosotros hacemos. ¿Me entiendes? Pero Dios es igual, fue ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Y Dios, a medida de todo el tiempo que nosotros estamos estudiando, vamos a estudiar toda la Biblia esta completa, y de que la hemos estudiado, nos hemos dado de cuenta de que Dios cumple todas sus promesas. 25. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumpla la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: nunca falta delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, Señor y Dios de Israel, que cumpla esa promesa que le hiciste a tu siervo mi padre. Ahora le está diciendo a Dios, no, que todavía le falta una promesa, que la promesa es de que todos los descendientes de David iban a estar en el poder, y que siempre y cuando ellos le siguieran el paso a Dios y obedecieran a Dios. Entonces quiere de que Dios cumpla esa promesa. Disculpe. 27. En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo. Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos de este templo que he edificado en tu honor. Fíjate, ahora fíjate lo que él le dice aquí, le pregunta a Dios, le pregunta: ¿es verdad, Dios, que usted quiere vivir aquí en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos, que el cielo no puede soportar a Dios porque es muy grande. Dios es más grande que los cielos. Dios fue el que lo hizo todo. Mucho menos este templo que he edificado. Como el templo este, que es más chiquito, usted lo va a poder ocupar. ¿Ok? 28. No obstante, Señor, mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria que este siervo tuyo hoy eleva a ti. Ahora le va a pedir cosas a Dios. Vamos a ver lo que le va a pedir. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste, ahí estará mi nombre. Y un día él prometió de que ahí iba a estarle su nombre. Y yo no sé por qué le pregunta eso, porque Dios, de todos modos, Él no falla en las promesas, ¿tú me entiendes? Pero vamos a ver dónde Él prometió eso. Él hizo la promesa esa. ¿Ok? Entonces, oye aquí la plegaria de tu pueblo Israel, de este siervo tuyo, que cuando venga a este lugar, tú, desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Y quiere decir que cuando vengan las personas y le hagan súplicas ahí en el templo, ¿no?, de que Él que está en el cielo los perdone los pecados que las personas hayan hecho. Si alguno ofende a su prójimo y lo obligan a jurar ante tu altar, en este templo, tú que escuchas desde el cielo, haz justicia a tu siervo y condena al limpio, que sus malas acciones recaigan sobre él, mientras que el hombre justo lo trata como corresponde a su justicia. Dios es justo. Entonces lo que está diciendo es que si hay algunas dos personas que van allí al templo y reclaman acerca de algún asunto que hay entre ellos, si la persona que cometió lo malo, el limpio, al limpio castígalo, pero al justo
darle paz, darle a la justicia al limpio y a la justicia con el justo. Cuando los Israel, 33, cuando los israelitas sean derrotados por sus enemigos por haber pecado contra ti, si se arrepienten de su pecado y reconocen la grandeza de su nombre y oran y claman aquí en tu templo. Fíjate ahora lo que está diciendo. Él le está orando a Dios y le está pidiendo por todos los israelitas. Que si ellos, los enemigos de los israelitas, los derrotan, ¿por qué? Porque ellos no han cometido ningún pecado. Porque si ellos no cometen ningún pecado, seguro que ellos van a ganar. Si ellos no cometen ningún pecado, ellos van a ganar siempre. Entonces, fíjate, le está diciendo aquí, si cometen algún pecado y hablan contigo, háblale, entiéndelo, escúchalo. Fíjate aquí en el 34 como dice, escúchalos tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlo volver a la tierra que le diste a sus padres. Si tu pueblo peca contra ti y el cielo le niega su lluvia, y si tú los afliges y ellos se arrepienten y vienen a este lugar reconociendo tu nombre, te ruego que desde los cielos escuches a tu siervo, a tu pueblo Israel, y perdones sus pecados, que le enseñes a seguir el buen camino y que haga llover sobre la tierra que le diste como herencia. Fíjate, él está diciendo que si alguna persona peca y esa persona va allí al templo y confiesa sus pecados, ¿no? Y si Dios le ha negado la lluvia y esa persona ha llegado ahí al templo y le está pidiendo a Dios que lo perdone, que Dios le vuelva a dar la lluvia otra vez. Y entonces eso mismo que le está diciendo a él, le está orando a Dios, eso mismo nosotros tenemos ese mismo problema. El problema es de que todos nosotros somos pecadores y todos nosotros cometemos pecado. Y el templo de Dios somos nosotros, Dios vive dentro de nosotros. Nosotros cuando cometemos un pecado, nosotros debemos confesárselo a Dios y Dios nos va a perdonar. Pero a veces que nosotros cometemos algún pecado y no se lo decimos a Dios. No se lo decimos a Dios. Y mientras que no le digas el pecado que tú cometiste a Dios, la relación de Dios con Dios se va perdiendo. Y ustedes lo pueden ver en los mismos ejemplos que los israelitas, que ellos cada vez que tenían alguna pelea, y si ellos no habían confesado sus pecados, Dios no estaba con ellos. ¿Y qué sucedía cuando Dios no estaba con ellos? Ellos perdían la batalla. Cuando ellos confesaban sus pecados, Dios los perdonaba y ellos siempre ganaban la batalla. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para que estar bien con Dios, porque a Dios no le gusta el pecado. Dios odia el pecado. Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. 37. Si tu pueblo llega a padecer hambre o peste o plagas como hongos en los cereales o langosta o pulgón o citados por sus enemigos o enfrentan alguna plaga o enfermedad, escucha sus oraciones y las súplicas que te haga tu pueblo, cualquiera de tus hijos, cuando sufran por su desgracia y arrepentidos, levanten sus brazos hacia este templo. Fíjate que si ellos se arrepienten y ellos van al templo y levantan sus brazos hacia ese templo, que Dios lo escucha. Fíjate como dice el 29, escúchalos desde los cielos donde habitas y perdónalos tú que conoces el corazón de todo ser humano. Dale lo que merezcan sus acciones. Fíjate, Dios conoce los corazones de todos ellos. Y Dios conoce los corazones de todos nosotros. Y Dios le va a dar a ellos lo que ellos se merezcan por sus acciones. Y Dios nos va a dar a nosotros lo que nosotros nos merezcamos por nuestras acciones. Por eso es que le digo yo de que nosotros debemos estar bien con Dios, porque nosotros somos cristianos. Si nosotros somos cristianos, nosotros debemos de tratar la manera de vivir para Dios y hacer las cosas que a Dios le agrada. 40. Para que te ahorren todo en el tiempo que vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza
y de tu gran poder, y llegarán a invocar tu nombre en este templo. Fíjate para que usted vea, la evangelización no estaba, ¿no? Pero mira, la evangelización no estaba en ese tiempo, pero fíjate lo que sucede aquí. Mira cómo dice, si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo de Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, los extranjeros que no conocen a Dios, pero ellos desean ir a conocer a Dios, ¿qué va a suceder? Pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder. Cuando ellos vayan a conocer a Dios, ellos van a saber de que Dios es grande. Y llegarán a invocar tu nombre en este lugar. Y que ellos también van a poder llegar ¿a qué? A decir quién es Dios, de que Dios es bondadoso, de que Dios... Entonces fíjate, los extranjeros, ellos cuando escucharan la voz de Dios, cuando supieran las cosas de Dios, ellos podían ir allí al templo y invocar el nombre. Entonces es una cosa que le quiero decir, ¿no? De que Dios siempre ha querido tener relaciones con todo el mundo. Israel era su pueblo preferido, ¿me entiendes? Fue como el que tenía el pacto, pero todas las personas que puedan venir al pacto también, Dios lo va a aceptar, como nos ha aceptado a todos nosotros, que nosotros no somos israelitas. 43. Escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo Israel. Fíjate como dice aquí, ay Dios, qué bonito está esto. Ay, me estoy emocionando. Fíjate como dice aquí, escúchalo, que escuche a los extranjeros que vengan, que lo escuche. Escúchalo desde los cielos, del lugar donde tú habitas. Trátalo sin motivo, según el motivo por el cual te invocan. Que lo trates según por el motivo, porque hay muchas personas de que vienen a Dios por diferentes motivos. A lo mejor para que lo cure, a lo mejor para que le dé dinero, a lo mejor para que Dios, pero si viene de corazón, bueno, que Dios conoce el corazón de todo el mundo. Y entonces Dios lo trata a ellos de la forma en que ellos invocan su nombre, con el motivo por la cual ellos han ido a Dios. Eso como ahora mismo, nosotros también hoy en día conocemos a Dios y estamos con Dios. Y muchas personas han llegado a conocer a Dios por diferentes motivos. Hay personas que han venido a estar con Dios porque ellos quieren tener salud. Hay personas que han venido a conocer a Dios porque ellos quieren tener riquezas. Y entonces, yo no soy para juzgar a nadie, pero Dios sí conoce los corazones de las personas y sabe bien quiénes son los que han venido a Dios de corazón, y porque todos nosotros debemos venir a Dios, porque todos nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. Hay muchas personas que han venido a Dios porque su mamá le dijo que viniera o porque su tío le dijo que viniera, pero Dios conoce los motivos. Entonces fíjate, para que todos los pueblos, fíjate lo que dice aquí, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, como lo haces tú, como lo hace tu pueblo Israel. Que el pueblo de Israel está honrando a Dios, y que todos los demás que puedan venir en ese tiempo, está hablando en ese tiempo, ellos podían venir también a Dios. Entonces ahí también estaba la evangelización, se puede decir prácticamente, se estaba atrayendo a las personas hacia Dios. Siempre Dios ha querido tener a todas las personas a su lado, ¿tú me entiendes? Sea griego, sea de cualquier país, de cualquier nacionalidad, siempre Dios ha traído a la gente hacia Él. De aquí lo podemos ver desde el principio aquí, ¿ok? Fíjate que es más que esto lo voy a subrayar. Ok, ya lo tengo ya subrayado. 44. Si tu pueblo sale a pelear contra sus enemigos y siguen el camino que tú les indiques y te piden ayuda mirando hacia la ciudad que elegiste y en donde edifiqué el templo en tu honor, escucha desde el cielo su oración y suplica y concede la victoria. Fíjate, si las personas están siguiendo a Dios
y ellos miran hacia el lugar donde Salomón construyó el templo, y si ellos le suplican y hablan con Dios, dale la victoria. Eso es una oración que le está haciendo Salomón a Dios. Si acaso pecan contra ti, eso es 46, si acaso pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque. Fíjate cómo dice, si acaso pecan contra ti, pues no hay nadie que no peque, y tú te enojas y le pones en las manos de sus enemigos, y esto lo llevan cautivos a países enemigos cercanos o lejanos. Si tu pueblo recapacita en el país de su cautiverio y se arrepiente, clama a ti y confiesa haber hecho lo malo y haberte ofendido, si allá en la tierra de su cautiverio se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y oran a ti en el rostro en dirección a la tierra que le diste a sus antepasados y a la ciudad que tú elegiste mirando hacia el templo que edifiqué en tu honor, escucha desde los cielos donde habita sus oraciones y lamentos, hazle justicia. Fíjate cómo le dice aquí, si acaso alguna persona peca contra ti, entonces como dice, pues no hay nadie que no peque, todas esas personas pecaron y todos nosotros pecamos, ¿ok? Y entonces dice, hay alguna persona, entonces en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía Dios? Que las personas cuando ellos pecaban, ellos lo cogían, entonces lo ponían en cautiverio con otras personas. Entonces si esas personas, esos israelitas, ellos cogían y se daban de cuenta de que habían pecado y le pedían perdón a Dios, ¿qué sucedía? De que Dios los perdonaba y los dejaba libre otra vez. Y eso es lo que está, esto lo está haciendo en oración, Salomón está hablando por su pueblo. Escucha desde los cielos, 49, escucha desde los cielos donde habita sus oraciones y lamentos, y hazle justicia. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse relevado contra ti y por desobedecer tus mandamientos. Haz que sus opresores le tengan compasión. 51. Ellos son tu pueblo. Está diciendo Salomón a Dios, ellos son tu pueblo, te pertenece, pues tú los sacaste de Egipto, de ese país que parecía un horno para fundir hierro. Mira con atención a tu pueblo y a este siervo tuyo, y escucha su oración cuando te invoqué. Entonces le está haciendo recordar de que Dios los sacó a todos ellos de Egipto, y de que cuando alguna persona cometa un pecado y esa persona comete ese pecado, que Dios los perdone. Y Dios siempre ha perdonado y siempre Dios ha tenido gracias. Siempre Dios ha tenido gracias, porque eso, la gracia es un favor, una cosa, un mérito, una cosa que nosotros no necesitamos, no lo necesitamos. Señor y Dios, 53, Dios, Señor y Dios, tú lo apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste de entre todos los pueblos de la tierra. Así lo hiciste saber a Moisés, tu siervo, cuando liberaste de Egipto a nuestros antepasados. Fíjate, Señor y Dios, tú lo apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste entre todos los pueblos de la tierra. Así que lo hiciste saber a Moisés, tu siervo, cuando liberaste de Egipto a nuestros antepasados. Le dice que a los antepasados Él los liberó desde en Egipto, y Moisés fue el guía el que los sacó a todos ellos. Porque todos nosotros, ellos no se merecían nada de eso. Entonces todo era por la gracia que Dios le había, la promesa que le había hecho a quién, a sus antepasados. 54. Cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó delante del altar, pues había estado arrodillado y con los brazos extendidos al cielo. Fíjate, cuando Salomón terminó de orar y de suplicar al Señor, se levantó delante del altar, pues había estado de rodillas, arrodillado y con los brazos extendidos hasta el cielo. ¿Qué quiere decir? Que todo ese tiempo que él estuvo orando, estaba de rodillas y estuvo con las manos hacia el cielo. Se puso de pie
y bendijo a todo el pueblo de Israel con estas palabras: bendito sea el Señor, que le ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a su promesa, sin dejar de cumplir ninguna de las promesas que le hizo a Moisés. Fíjate que bendito sea Dios, porque él no ha dejado de cumplir ninguna promesa que se la hizo a Moisés. Que bendito sea Dios. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros primeros padres, y que no nos desampare ni nos abandone. Que nuestra voluntad se rinda ante Él, para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos y estatutos y decretos, los cuales dio a nuestros primeros padres. Fíjate lo que le dice aquí. Fíjate lo que él le está diciendo al pueblo. Él está hablando ahora con el pueblo israelita. Fíjate lo que le dice aquí. Esto tengo que enmarcarlo también. Fíjate cómo dice: que nuestra voluntad, le está diciendo que los israelitas, la voluntad del israelita, que nuestra voluntad se rinda ante Él, para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos y estatutos y decretos, los cuales dio a nuestros primeros padres. Que Él está diciendo que ellos tienen que rendirse, tienen que rendir su voluntad, tienen que dejar de hacer de ellos. ¿Para qué? Para seguir los caminos. ¿De quién? De Dios, y que cumplan todos los estatutos, todos los decretos que Él los ordenó a sus padres. Hoy en día nosotros debemos hacer eso. Nosotros debemos hacerle eso. Que la voluntad de nosotros no sea la voluntad de nosotros, sino que sea la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para si nosotros andamos, hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a andar en el camino de Dios, y vamos a cumplir los mandamientos, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros no seamos nosotros, que nosotros seamos de Él, que nosotros trabajemos para Él, y que todas las cosas que nosotros le damos sea para la honra y la gloria de Él. 59. Que estas oraciones que he hecho delante del Señor permanezcan ante su presencia en todo tiempo. Que Él a su tiempo proteja la causa de este siervo suyo y de su pueblo Israel, para que en todas las naciones de tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Fíjate lo que Él está diciendo: que Dios cumpla todas las cosas que Él le ha pedido. ¿Tú me entiendes? ¿Para qué? ¿Para qué Él está haciendo eso? Aquí lo dice en el 60. En el 60 lo dice: para que todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Que está comparando de todas las personas que no son de los israelitas, de otras naciones, que conozcan que Dios es el Señor y que no hay otro igual que Dios. No hay otro igual que Dios. Entonces Él quiere que todas las personas sepan, de otras naciones, de otras nacionalidades. Los israelitas saben quién es Dios, pero Él quiere que otras personas de otras nacionalidades conozcan quién es Dios. Nosotros los cristianos somos cristianos y estamos con Dios, y Dios está con nosotros. Nosotros debemos dejarle a las personas saber quién es Dios. Nosotros, esa es la tarea fundamental que nosotros los cristianos debemos saber, porque si Dios ha sido bueno con nosotros, como mismo ha sido con los israelitas, nosotros debemos decirle a las personas quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Me entienden? 61. Que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios. Que siempre cumplan ustedes sus estatutos, obedezcan sus mandamientos, como lo han hecho hoy. Fíjate lo que le está diciendo: que el corazón de ellos, ¿tú me entiendes? Que amen a Dios con todo su corazón, que tengan un corazón sincero. ¿Con quién? Con nuestro Dios. Que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos, como lo han hecho hoy. ¿Qué quiere? Que nosotros los cristianos debemos tener un corazón sincero hacia Dios, y debemos cumplir ¿qué? Los mandatos. Debemos cumplir los mandatos de Dios, porque cuando no cumplimos los mandatos de Dios, estamos haciendo un pecado. Y entonces, si estamos pecando y no confesamos el pecado que estamos cometiendo, Dios
no nos está oyendo ni nos hace mucho caso como él le hacía a todas esas personas en el tiempo de Israel. Dios no le hacía caso a las personas cuando cometían un pecado, pero cuando cogían y cometían el pecado y se lo testificaban a Dios, le decían el pecado que habían cometido, Dios, que es entonces misericordioso, lo perdonaba y entonces la relación seguía. 62. A continuación, el rey y todo el pueblo de Israel ofrecieron sacrificio delante del Señor. Salomón ofreció al Señor como sacrificio de reconciliación 22,000 bueyes y 100,000 ovejas. Así fue como Salomón y los israelitas dedicaron al templo del Señor. Fíjate lo que hizo. Salomón le dio 22,000 bueyes, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como Salomón y los israelitas dedicaron el templo del Señor. Salomón le dio 20,000 bueyes y 22,000 bueyes y 20,000 ovejas. Bastante que sacrificio le dio. Bastante le dio. 64. Ese mismo día, Salomón consagró la parte central de atrio frente al templo del Señor, porque allí ofreció los holocaustos, a las ofrendas de cereal y la gracia de la ofrenda de reconciliación. Pues en el altar de bronce que estaba delante del Señor no había espacio para los holocaustos, ni para la ofrenda de cereal, ni para la gracia de los sacrificios de reconciliación. Ese día, en presencia del Señor, Salomón y los israelitas hicieron fiesta, a la que asistió una multitud que venía desde entrada de Hamat hasta el río de Egipto. Esa fiesta en honor al Señor se prolongó durante 7 días más, y en total duró 14 días. El 8º día, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey. Luego cada uno se fue a su ciudad rebosando de gozo y alegría por todas las cosas buenas que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo de Israel. Fíjate lo que sucede. En el 8º día, Salomón le dice, bye, le dice adiós a todo el pueblo, ¿no? Y ellos bendijeron al rey, bendijeron al rey. Y luego cada uno se fue a su ciudad. Se fueron a su ciudad. ¿Cómo se fueron a su ciudad? Rebosando de gozo y alegría por todas las cosas buenas que el Señor le había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Ellos, después de haberle dado los sacrificios a Dios, ellos fueron para su pueblo, pero se iban alegres, regozándose por todas las cosas buenas que Dios había hecho a ellos por mediación de su siervo David y a ellos por mediación de su siervo David, y lo estaba haciendo por Salomón. Fíjate, entonces muchas veces nosotros salimos de la iglesia, ¿no? Y no salimos regozados, y no sé por qué, por lo que está sucediendo, porque cuando uno está con la presencia de Dios, uno tiene que estar alegría, uno tiene que tener gozo, porque eso es lo que quiere Dios, que todos nosotros tengamos. ¿Ok? Capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, su propio palacio y todo lo que pensó hacer, el Señor se le apareció por segunda vez, como ya lo había hecho en Gabón. Entonces, él se le apareció ahora, el Señor aquí se le aparece por segunda vez. Y usted se recuerda cómo fue la primera vez. La primera vez fue cuando él apareció por sueño y le preguntó a Salomón, todo lo que usted quiera, me lo pida. Entonces Salomón le pidió por sabiduría, y Dios le dio la sabiduría. Entonces ahora aquí se le aparece por segunda vez y le dijo, he escuchado las oraciones. Fíjate lo que dice Dios ahora. Fíjate lo que dice Dios ahora. He escuchado las oraciones y ruegos que has hecho ante mí, y ruegos que has hecho ante mí,
y santificado, y es santificado el templo que tú construiste para que mi nombre esté siempre allí. Allí estarán siempre presentes mi corazón y mis ojos. Dice que le escuchó la oración de Salomón y de que él está satisfecho con el templo que Salomón lo construyó y que él va a estar ahí, siempre presente, va a estar ahí con su corazón y sus ojos va a estar mirándolo todo. Si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón y fue justo y cumples con todo lo que yo te he mandado y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Yo le dije, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir y adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré. Fíjate lo que le está diciendo, que si Salomón cumple las mismas cosas que David cumplió, todas las cosas que David cumplió, porque David hizo todas las cosas por Dios y Dios lo amaba mucho a él. Yo afirmaré tu reino sobre mi pueblo, eso es el 5, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre y yo le dije, nunca falta un descendiente tuyo en el trono de Israel. Ahora yo quiero decir una cosa, no le quiero hacer una pausa y pensar a ver las cosas que David hizo. David cometió unos pecados. David cometió unos pecados graves, que todos nosotros sabemos. Y Dios todavía está pensando y está diciendo que David había hecho todos sus mandatos. Entonces aquí lo que podemos ver es de que Dios perdona cuando uno comete un pecado y uno habla con Dios y Dios lo perdona y Dios, fíjate que si hubiera sido como nosotros, ¿no? Si hubiéramos sido como nosotros, Dios hubiera hablado acerca de los pecados que David cometió. Pero Dios no ha dicho nada ni dice nada. Y más, sin embargo, hoy en día nosotros cometemos un pecado con un hermano y se lo confesamos. Y ese hermano dice, no, está bien, yo te olvido, yo te perdono, que sé yo, que sé cuándo. Pero después ese hermano te va a seguir hablando acerca del pecado que tú cometiste. Si Dios ya no se ocupó de ese pecado, porque usted se lo confesó y Dios lo perdonó. Entonces, a veces que nosotros le pedimos perdón a un hermano por un pecado que nosotros hemos cometido, ese hermano va a continuar diciendo no cerca de ese pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? De que el pecado que nosotros le confesamos a nuestros hermanos y ese el hermano nos dijo que no había perdonado y lo sigue sacando a flote, ¿qué quiere decir? De que verdaderamente no nos ha perdonado de corazón. Porque aquí Dios está diciendo que David cumplió sus mandatos, está diciendo que David era uno de los suyos. Y todos nosotros sabemos, y Dios mismo lo sabe, de que Dios pecó, de que David pecó. De que David pecó, perdona, no Dios, sino que David pecó. Entonces, si David pecó, entonces Dios ahora dice de que él siguió todos sus mandatos, pero ¿qué hizo David? Se arrepintió. Entonces, cuando uno se arrepiente de sus pecados, ya esos pecados, cuando uno se arrepiente, eso ya Dios no se olvida de esos pecados. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es que David tuvo buena relación con Dios y por eso es que Dios amó mucho a David, porque todos los pecados que David cometió, David se arrepintió de corazón y se los confesaba a Dios. Eso es un ejemplo que nosotros debemos tener, porque nosotros cada vez que cometamos un pecado, nosotros tenemos que confesarle el pecado a Dios. ¿Ok? Pero si ustedes y los hijos de ustedes se rebelan y se empeñan en apartarse de mí, fíjate como lo dice aquí en el 6,
Pero si ustedes, los hijos de ustedes, se rebelan y se empeñan en apartarse de mí y desobedecen los mandamientos y estatutos que he puesto ante ustedes y se van a servir, a adorar a dioses ajenos, yo arrancaré al pueblo de Israel de la tierra que le di por herencia y abandonaré este templo que fue edificado en mi honor y que yo consagré. Todas las naciones se burlan de Israel. La gente que pase frente a este templo que yo tenía en gran estima se asombrarán y se burlará y dirá: ¿por qué el Señor ha tratado tan mal a esta tierra y a este templo? Hay que decir que el Señor se va a olvidar de todas las personas que cometan infracciones, de las personas que se van a cometer errores. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente que van a pasar por ahí, vean lo que está sucediendo, se van a burlar de los israelitas por lo que Dios le está haciendo. 9. Y se les responderá: es que abandonaron al Señor de su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, y ellos prefirieron adorar y servir a dioses ajenos. Por eso el Señor lo ha castigado. Que entonces, a todas esas personas que están diciendo: ¿por qué Dios lo está tratando así? Bueno, porque ellos no le hicieron caso a Dios y fueron a servir a otros dioses. Hoy en día nosotros tenemos muchos dioses. Nosotros tenemos muchos dioses a los que nosotros le hacemos mucho más caso que a Dios, que lo alabamos mucho más que al mismo Dios. A lo mejor el Dios de usted puede ser su carro, o puede ser su casa, o puede ser un amigo, o puede hacer diferentes cosas. ¿Por qué la adoras mucho más que al mismo Dios? ¿Ok? Versículo 10. 20 años después de que Salomón construyó el templo del Señor y su palacio real, para los que el rey Hirán de Tiro le entregó muchas maderas de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso, el rey Salomón le regaló a Hirán en agradecimiento 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hirán salió entonces de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron. Fíjate lo que sucede aquí. Por el trabajo que él había hecho, Salomón le regala ¿cuántas ciudades? 20 ciudades le regala en la tierra de Galilea a Hirán por el trabajo que había hecho. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando Hirán fue a ver las tierras, no le gustaron. Vamos a ver lo que sucede ahora. Así que le dijo a Salomón, 13, así que le dijo a Salomón: hermano, ¿por qué me has dado estas ciudades tan feas? ¿Por qué me has dado estas ciudades tan feas? Y les puso por nombre tierra de Kabul. Le puso por nombre tierra de Kabul. Que la tierra de Kabul significa, que Kabul quiere decir inútil o poco productiva. Eso es lo que significa Kabul, que es inútil o poco productiva. Parece que las tierras que le había dado a él no eran poco productivas, a lo mejor no había ríos por el lado, no había nada, entonces no era productiva. Entonces por eso fue que la rechazó. Ok, por nombre tierra de Kabul, que es el nombre que hasta hoy, conserva. Como Hirán había enviado a Salomón 3.970 kilos de oro. 15. Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el templo. Como Hirán había enviado a Salomón 3.970 kilos de oro, Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el templo del Señor y el palacio real, Milo y las murallas de Jerusalén y Hazor, Megiddo y Gezer. Tiempos atrás, el faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad de Gezer y la había prendido fuego, matando a los cananeos que allí habitaban, y luego se la dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Entonces Salomón mandó restaurar Gezer, Bet y Jorón, la de abajo. También restauró Baal Tamor,
que estando en el desierto, y todas las ciudades donde Salomón guardaba las provisiones, las caballerías donde tenía sus carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, jevitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón le impuso tributo hasta el día de hoy. Lo paga, le hizo un censo, le hizo a todas las personas esas que eran enemigos de Israel, le puso una sanción de que ellos tenían que pagarle algo a Salomón. 22. Por el contrario, a ningún israelita le impuso Salomón trabajo alguno, aunque sí los enroló en su ejército o los puso a su servicio como jefes, capitanes y comandantes de sus carros de combate y como jinetes. El total de los hombres que Salomón nombró jefes y capataces de la obra de construcción fue de 550, los cuales supervisaban a la gente que trabajaba en la construcción. La hija de Faraón salió de la ciudad de David y se fue al palacio que Salomón había mandado construir para ella. Y Salomón mandó a edificar Milo. Fíjate, entonces, la hija de Faraón, que se había casado con Salomón, fue a vivir a la casa que Salomón le había fabricado. 25. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de reconciliación sobre el altar de bronce que mandó construir en el templo en honor al Señor. Después de que el templo quedó terminado, Salomón quemaba allí incienso al Señor. En Ezión Geber, puesto que estaba cerca de Elad, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom, Salomón mandó a construir naves. En esas naves, Hiram envió a sus oficiales y marinos experimentados junto con los oficiales de Salomón. Y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas de 14,000 kilos de oro, mismo que llevaron al rey Salomón. Fíjate, aquí en el 27, ¿no? En esas naves Hiram envió a sus oficiales y marinos experimentados junto con los oficiales de Salomón, y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas con 14,000 kilos de oro, mismo que llevaron al rey Salomón. Fíjate, ustedes se han dado cuenta cómo Salomón hizo el templo de Dios, como Salomón hizo su casa, como Salomón hizo la casa de su esposa, y como Salomón está teniendo mucha riqueza. Entonces, fíjate, para que tú veas si las promesas de Dios son realidades. Las promesas de Dios son realidades. Ahí podemos ver de cuando Salomón habló por primera vez, cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo a Salomón: ¿qué es lo que usted quiere? Pídame lo que usted quiere y yo se lo voy a dar lo que usted me pida. Salomón, ¿qué le pidió? Inteligencia. ¿Para qué? Para guiar el pueblo de Dios. Entonces Dios le dijo que solamente por lo que él le pidió, que él no le pidió riqueza, que él no le pidió nada, que le va a dar muchas cosas más. Y aquí lo podemos ver, que la promesa de Dios que le hizo a Salomón se está cumpliendo. Entonces lo que podemos ver de que Dios, todas las promesas que ha hecho Dios a través de todo el tiempo, siempre se cumplen y lo ha cumplido, porque Dios no miente y Dios cumple sus promesas. Ya terminamos ya la clase de hoy y para la semana que viene vamos a empezar en el capítulo 10.